Catalina de Aragón fue reina de Inglaterra desde 1509 hasta 1533. Fue la primera esposa del rey Enrique VIII y madre de María I de Inglaterra. Anteriormente había sido princesa de Gales como esposa de Arturo, príncipe de Gales. Hija de la reina Isabel de Castilla y del rey Fernando II de Aragón, los reyes católicos. Catalina tenía 3 años cuando fue prometida en matrimonio al príncipe Arturo, heredero del trono inglés. El matrimonio se llevó a cabo en 1501, mas Arturo falleció 5 meses después. En 1507 actuó como embajadora para la corte española de Inglaterra, convirtiéndose en la primera mujer embajadora de la historia europea. En 1509 contrajo matrimonio con Enrique VIII, hermano menor del rey Arturo, que sería quien había sucedido al trono. Durante 6 meses, en 1513, sirvió como regente de Inglaterra, mientras Enrique VIII estaba en Francia, y fue durante esta regencia que los ingleses resultaron victoriosos en la batalla de Flodden contra los escoceses, un acontecimiento en el cual Catalina desempeñó un papel importante. Hacia 1525, Enrique VIII tenía a Ana Bolena como amante, insatisfecho con Catalina, que no le había dado ningún varón superviviente. Enrique buscó la manera para anular su matrimonio y puso en marcha acontecimientos que condujeron a la ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica. Cuando Clemente VII rehusó la declaración de nulidad del matrimonio, Enrique desafió al Papa, asumiendo la supremacía sobre los asuntos religiosos. En 1533, Enrique se casó con Ana Bolena. Catalina se negó a reconocer a Enrique como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra y siguió considerándose como la esposa legítima del rey y la verdadera reina, atrayendo mucha simpatía popular. Enrique solo la reconoció como princesa viuda. Después de ser desterrada de la corte, pasó el resto de su vida en el castillo de Kimbolton, donde murió en 1536. Los súbditos ingleses a Catalina la tenían en alta estima. Su enemigo, Tomás Cromwell, dijo de ella: si no fuera por su sexo, podría haber desafiado a todos los héroes de la historia. Catalina se ganó la admiración general por iniciar un amplio programa para el socorro de los pobres. La reina fue mecenas de humanismo renacentista y amiga de los grandes eruditos, Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro. Catalina recibió de sus padres la educación que se daba entonces a una futura reina. Tuvo una crianza muy religiosa y desarrolló una fe que desempeñaría un gran papel en su etapa de madurez. Aprendió a hablar, leer y escribir en castellano y latín, además de hablar francés y griego. El gran erudito Erasmo dijo que a Catalina le encantaba la buena literatura y que la había estudiado con provecho desde la niñez. Catalina llegó a ser excepcionalmente culta para la época, incluso como reina. Catalina poseía unas cualidades intelectuales con las que pocas reinas podían rivalizar. Desde muy temprana edad se consideró a Catalina como una esposa adecuada para Arturo, príncipe de Gales, primero en la sucesión al trono inglés. Durante esa época la casa de Trastamara, a la que pertenecía Catalina, era la más prestigiosa de Europa, gracias al reinado de los reyes católicos, y por lo tanto la alianza de Catalina y Arturo validó la casa Tudor a ojos de la realeza europea y reforzó el derecho de los Tudor al trono inglés, gracias al prestigio de Catalina de Aragón. El matrimonio entre Catalina y Arturo se celebró por poderes en 1499. Los esposos se escribían en latín, hasta que Arturo cumplió los 15 años. Es cuando se decidió que eran suficientemente mayores para consumar el matrimonio.
Catalina fue prometida en matrimonio en marzo de 1489 con el príncipe Arturo de Gales, en el Tratado de Medina del Campo. Catalina sufrió mucho al abandonar la Alhambra, ya que allí había pasado su niñez y adolescencia. Cuando la infanta contaba 15 años, zarpó de La Coruña hacia Inglaterra. Tras un mes de navegación, Catalina llegó al puerto de Plymouth, donde fue recibida por el obispo de Bath, en representación del príncipe Arturo. Ambos se conocieron el 4 de noviembre. Arturo escribió una carta a sus suegros afirmando que sería un cariñoso y verdadero marido, y le dijo a sus padres que estaba inmensamente contento de contemplar la agradable cara de su novio. El 14 de noviembre de 1501, Catalina y el joven príncipe de Gales se desposaron en la Catedral de San Pablo de Londres. Se había acordado una dote de 200.000 coronas y se pagó la mitad poco después de la boda. Una vez casado, Arturo fue enviado como príncipe de Gales al castillo de Ludlow para presidir el Consejo de Gales y marcas galesas, y fue acompañado por Catalina, la ahora princesa de Gales. Unos pocos meses después, los dos se enfermaron, posiblemente de una enfermedad que estaba arrasando la zona, el sudor inglés. En 1502, el joven príncipe murió y dejó a Catalina viuda y aún virgen. Este punto resultaría el centro de una gran controversia años después. Enrique VII, suegro de Catalina, se tuvo que enfrentar al reto de evitar la obligación de devolver la dote al padre de Catalina, pese que solo había recibido la mitad. Inicialmente se propuso a sí mismo como marido de su nuera, y al final se acordó que la princesa se casaría con Enrique, duque de York, segundo hijo de Enrique VII, y 5 años más joven que ella. El matrimonio fue retrasado hasta que Enrique alcanzaría la mayoría de edad. Mientras tanto, la princesa vivía virtualmente como prisionera en Durham House, en Londres. Algunas de las cartas en las que Catalina se queja a su padre sobre su tratamiento a manos de Enrique VII han sobrevivido. En una de estas cartas dice: «Yo elijo en lo que creo y no digo nada, pues no soy tan simple como parezco». Carecía de dinero y le costaba salir adelante, dado que tenía que mantener a sus damas de compañía tanto como a sí mismo. Tuvo que vender sus joyas. Fue entonces cuando sirvió como embajadora española en Inglaterra, siendo la primera mujer embajadora de la historia europea. Enrique VII y sus consejeros esperaban que Catalina sería fácil de manipular. Ella les enseñó que estaban equivocados. El matrimonio con el hermano de Arturo dependía de la concesión de una dispensa papal, porque el derecho canónico prohibía que un hombre se casara con la viuda de su hermano. Catalina testificó que su matrimonio con Arturo no se había consumado debido a la juventud y al carácter enfermizo del príncipe, hecho que fue certificado por el Papa Julio II. En 1509 falleció Enrique VII y su hijo Enrique VIII asumió el reinado, mostrando su deseo de poseer cuanto antes a la princesa. La boda de ambos se celebró 2 meses después, en junio de 1509. La pareja se casó en una ceremonia privada en la iglesia de Greenwich, cuando Catalina tenía 23 años, mientras que el rey solo 18. Según la costumbre, los recién casados pasaron la noche antes de su coronación en la Torre de Londres. Enrique VIII y Catalina fueron ungidos y coronados juntos por el arzobispo de Canterbury, una ceremonia celebrada en la abadía de Westminster. Catalina causó una presión excelente y fue muy recibida por el pueblo inglés. Catalina dio a luz un hijo. Enrique, duque de Cornualles, en 1511, falleció repentinamente. En 1513 volvió a quedarse embarazada, pero este hijo falleció poco después de nacer. En diciembre del 14 tuvo otro hijo, el príncipe Enrique, que falleció en 1516.
Catalina dio a luz una hija, Sana, le pusieron de nombre María y fue bautizada 3 días después. En 1518 Catalina quedó encinta otra vez. Y por último, el 10 de noviembre nació una hija, pero el bebé era débil y murió al cabo de unos meses. A medida que Catalina envejecía, aumentaba su dedicación religiosa, tanto su interés en asuntos académicos. Continuó ampliando sus conocimientos, además de ocuparse del entrenamiento y la instrucción de su hija. La educación de las mujeres se puso de moda debido a la influencia de Catalina. Enrique todavía consideraba que un heredero varón era algo imprescindible. La dinastía Tudor era nueva y su legitimidad aún podía ser desafiada. Carlos V fue recibido en Inglaterra, donde comenzaron planes para prometerlo en matrimonio con la joven María. En 1525, Enrique VIII se encaprichó de Ana Bolena, una dama de compañía de la reina Catalina, que era 9 años más joven que él, y empezó a cortejarla. Por esas fechas, Catalina ya no podía concebir. Enrique empezó a creer que su matrimonio estaba maldito y buscó confirmación en la Biblia. Interpretó, como si afirmase, que si un hombre se casa con la viuda de su hermano, el matrimonio sería estéril. La interpretación del texto bíblico por Enrique significaba que el matrimonio había sido indecente a los ojos de Dios. Con ello el rey intentaba arrebatarle una declaración de nulidad al Papa. Catalina fue desafiante cuando se le sugirió que se retirara directamente a un convento, diciendo: Dios nunca me llamó a un convento. Yo soy la verdadera y legítima esposa del rey. El secretario del rey fue enviado al Papa Clemente VII para demandar una declaración de nulidad con el argumento de que la bula del Papa Julio II se había obtenido bajo falsas declaraciones. Sin embargo, por aquel entonces, el Papa era prisionero del sobrino de Catalina, Carlos V, que tras el saqueo de Roma había quedado en prisión. En mayo de 1527, el enviado de Enrique tuvo que regresar a Inglaterra sin haber conseguido nada favorable. Wolsey convocó una corte eclesiástica en Inglaterra, a la que asistieron Catalina y Enrique, y en la cual presidía un representante del Papa. Catalina pronunció su célebre discurso, se levantó y rodeó la apretada fila de obispos, subió al otro lado de la tribuna y se arrodilló a los pies de su marido, diciendo: Señor, os suplico, por todo el amor que ha habido entre nosotros, que me hagáis justicia y derecho, que tengáis de mí piedad y compasión. Soy una pobre mujer, una extranjera nacida fuera de vuestros dominios. No tengo aquí ningún amigo seguro, y mucho menos un consejo imparcial. Acudo como cabeza de la justicia de este reino. Pongo a Dios por testigo que he sido para vos una mujer verdadera, humilde y obediente, siempre conforme con vuestra voluntad y vuestro gusto, siempre satisfecha y con todas las cosas que os complacían o divertían, ya fueran muchas o pocas. He amado a todos los que vos habéis amado, solamente por vos, tuviera o no motivo, y fuera o no amigos o enemigos. Estos 20 años o más he sido vuestra verdadera mujer, y habéis tenido de mí varios hijos, si bien Dios ha querido llamarles lejos de este mundo. Y cuando me tuvisteis por primera vez, pongo a Dios por testigo que yo era una verdadera doncella, no tocada por varón. Y os suplico humildemente, en nombre de la caridad y por amar a Dios, que es el supremo juez, me evitéis la comparecencia ante este tribunal, en tanto mis amigos de España no me hayan aconsejado cuál es el camino que me corresponde seguir. Pero si no queréis otorgarme tan igual favor, cúmplase vuestra voluntad, que yo a Dios encomiendo mi causa.
y con una profunda reverencia al rey se dirigió directamente hasta la puerta de la gran sala. Griffith, el gentil hombre de Catalina, le dijo tímidamente: «Madame, soy llamada de nuevo». «No importa», respondió Catalina, «para mí ese tribunal no es imparcial, no permaneceré aquí». El Papa prohibió que Enrique se volviera a casar. Wolsey había fracasado y fue despedido de su cargo público en 1529. Un año después, Catalina fue desterrada de la corte. Enrique se casó en 1563 con Ana Bolena ya embarazada. Enrique VIII se separó de la obediencia de la Iglesia Católica de Roma en 1534 y se hizo reconocer como jefe supremo de la nueva Iglesia de Inglaterra. Hasta su muerte, Catalina seguiría refiriéndose a sí misma como la esposa legítima de Enrique y la única verdadera reina de Inglaterra. Sus criados continuando a usar este título cuando se dirigían a ella. Enrique le privó el derecho a cualquier título salvo el de princesa viuda de Gales, en reconocimiento de sus datos como la viuda de su hermano. Catalina se instaló en el castillo de Moor. En 1535 fue trasladada al castillo de Kinmont. Allí se confinó a un solo cuarto, del cual salía solamente para asistir a misa. No llevaba puesto más que el cilicio de la Orden de San Francisco. Ayunaba continuamente. Le estaba prohibido ver a su hija María. También tenían prohibido comunicarse de forma escrita, pero sus partidarios llevaban discretamente las cartas de una a la otra. Enrique les ofreció mejor alojamiento y permiso para verse si reconocían a Ana Bolena como la nueva reina. Ambas se negaron. A finales de octubre de 1535, Catalina hizo su testamento y escribió a su sobrino Carlos V pidiéndole que protegiera a su hija. Acababa de cumplir 50 años. Su confesor le dio la comunión. El día del funeral de Catalina, Ana Bolena sufrió un aborto de un hijo varón. En Inglaterra empezaron a aparecer rumores de que Catalina había sido envenenada por Enrique o Ana. Los rumores se produjeron tras el presunto descubrimiento de una neoplasia negra en el corazón durante el embalsamiento del cuerpo. Catalina fue sepultada en la catedral de Peterborough con la ceremonia debida a una princesa de Gales viuda, no a la de una reina. Enrique no asistió al funeral y prohibió que asistiera María. A Catalina durante su vida se la describió como la criatura más hermosa del mundo y que no había todo en ella que no correspondía a la doncella más hermosa.